de CLS Panamá. Entonces, buenos días, bienvenido a este hermoso mensaje que nos estará compartiendo el pastor Jerry. Pastor, el tiempo es tuyo, por favor, háblale a CLC, háblale a nuestros clientes y amigos y háblale a la nación en un mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Lo dejo en este tiempo. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias a todos los trabajadores de CLC que están acá presentes en CLC Los Pueblos, pero también a todos los que se conectan por las redes sociales, no solamente a los trabajadores de CLC, sino a toda la audiencia que en esta mañana nos acompaña. Dios les bendiga. Es un placer, una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Y conversaba con Héctor antes y estamos trabajando con la idea de desarrollar el pensamiento de poder tener una vida de devoción a Cristo. Es la línea de pensamiento de CLC. Y quiero compartir algo de eso en esta mañana con todos ustedes. Una vida de devoción a Cristo. Fíjense, algo que la pandemia nos ha enseñado, si algo podemos rescatar de la pandemia, de esta situación que hemos estado viviendo y sufriendo todos, si algo podemos rescatar en medio del dolor de toda esta situación, si algo podemos aprender es que la pandemia nos ha ayudado a revisar la vida cristiana, nos ha ayudado a revisar nuestros valores, nos ha ayudado a revisar la cristiandad, nos ha ayudado a revisar la eclesiología, la forma como nosotros hacemos iglesia, y nos invita a todos a revisar nuestra forma de vivir la vida cristiana. Y una de las cosas que debemos decir en esta mañana es que de alguna manera hemos estado, desde mi perspectiva, confundidos en cuanto a la vida cristiana, y si algo ha hecho nuestra eclesiología es encerrarnos con la idea de que la vida cristiana depende de la iglesia, depende del culto y depende del templo principalmente. Y algo que nos quitó la pandemia fue dos cosas importantes para todos los cristianos. Nos quitó el templo, que es el mejor lugar o donde nosotros mejor sabemos practicar la vida cristiana. Y nos quitó la reunión, el culto, que es lo que como cristianos mejor sabemos hacer. Y a la iglesia, al perder esas dos cosas, perder el culto, que es lo mejor que sabemos hacer, y perder el templo, que es donde mejor nosotros sabemos ser cristianos, nos dejó sin nada técnicamente. Y nos invitó a repensarnos, nos invitó a reflexionar sobre la dinámica de la vida cristiana en nuestro tiempo. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar y nos tiene que llevar a ir a la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios, redefinir lo que realmente la vida cristiana es. Y por eso en esta mañana quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Allí encontramos dos elementos que desde mi perspectiva y desde mi propia reflexión durante todo este año y medio de pandemia, nos deja el apóstol Pablo dos elementos que son esenciales para entender la vida cristiana y que son dos elementos que fundamentan nuestra devoción a Cristo. Quiero que podamos leer allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, y quiero leer con ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden usar cualquier versión de la Biblia, pero las palabras del apóstol Pablo nos invitan a pensar en dos cosas importantes, y son las dos cosas que quiero compartir con ustedes. Pablo dice así en Efesios capítulo 4, versículo 17: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Recuerden, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Voy a leer eso nuevamente. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales
y practican con gusto toda clase de impurezas. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Saben, el apóstol Pablo identifica dos elementos que son fundamentales para la vida cristiana, para una vida centrada en Jesús, una vida de devoción a Cristo. Y esos dos elementos son muy sencillos y tal vez los hemos conocido históricamente. Todos tal vez lo sabemos. El primero tiene que ver con una mente renovada. El apóstol Pablo habla de una mente renovada y habla de un corazón transformado. Nunca ha dependido y nunca debe depender la vida cristiana del culto y del templo. Porque la vida cristiana es para vivirla donde nosotros estemos. No en el culto, no en el templo. Y eso nos lleva a pensar en lo que Jesús dijo en aquella enseñanza en el monte, que nosotros y en la Biblia encontramos como el sermón del monte, pero no es un sermón, es una enseñanza, es un entrenamiento que Jesús dio a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo, una luz no se enciende y se esconde debajo, sino que se coloca encima para que alumbre. Y la iglesia hoy, si algo podemos aprender de la pandemia, es que la iglesia necesita recuperar ese brillo de la luz del evangelio y llevarlo a una sociedad, a una comunidad, a una ciudad, a una nación herida, que está doliente, una nación que sufre, una familia que sufre, una niñez que sufre, jóvenes y adolescentes perdidos, empresarios, políticos que necesitan la luz del evangelio. Es decir, que nosotros no estamos llamados a vivir la vida cristiana en el culto y en el templo. Estamos llamados a vivir la vida cristiana en la sociedad, en la comunidad, en la empresa, en la universidad. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios es que necesitamos tener una forma diferente de pensar, una cosmovisión diferente, distinta, una mente renovada. El apóstol Pablo habla de que los principios de Dios
Los principios que nos fueron entregados en las Escrituras deben inundar nuestro pensamiento y guiar nuestra forma de pensar, iluminar nuestro pensamiento. El apóstol Pablo habla de una mente llena de luz. El apóstol Pablo habla de que esos principios de Dios deben encarnarse en nuestros corazones y cambiar nuestra forma de pensar. Y eso debe llevarnos a un corazón transformado, a un corazón diferente, debe llevarnos a una vida diferente. El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios y nos dice a nosotros el día de hoy. Pablo le dice, por ejemplo, si hurtabas, no hurtes más. Si decías mentiras, no mientas más. Si eras irresponsable y llegabas tarde al trabajo, no lo hagas. Hoy día vivimos una vida cristiana y eso nos ha dicho la pandemia en la iglesia. Y algo que lamentablemente necesitamos repensar es la forma en que estamos viviendo como iglesia, la dinámica que tenemos como iglesia. Porque la iglesia fue llamada a ser luz del mundo, no luz en una infraestructura. Somos muy buenos cristianos el domingo en la mañana. Nos vestimos muy bien, hablamos muy bien el domingo en la mañana, nos comportamos excelentes el domingo en la mañana, pero en la tarde somos diferentes. Ya no ni siquiera el lunes, sino que en la tarde del domingo, cuando salimos del templo, del culto, somos cristianos diferentes. No respetamos las señales de tránsito. Somos irresponsables en nuestras empresas. Da pena decir esto. A mí me da vergüenza, pero yo tengo que decirlo. Es preferible a veces contratar a otras personas porque los evangélicos son irresponsables en sus trabajos. Quedan mal. Son tracaleros a veces. Y eso da vergüenza. Porque nos preguntamos cuánto realmente nos ha transformado el evangelio. El apóstol Pablo es claro, vertical, radical, si ustedes lo quieren ver así. Pero Pablo dice, ya ustedes no pueden seguir viviendo como vivían antes. Por muchas razones, pero una de las razones, y tal vez la principal, es que tenemos una relación con Cristo. Y Pablo dice en el versículo 1 de este pasaje, vivan de manera digna, porque han sido llamados para eso. Es lo que Pablo dice. Pero también porque este mundo lo necesita. Pablo dice, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están llenos de oscuridad. Y si alguien está llamado a iluminar esta sociedad, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos. Una de las cosas que a mí me molesta a veces, y tengo que expresarlo de esa manera, es que pensamos que estar de moda en la iglesia es que, y lo voy a decir así, que el templo esté apagado y tener luces y música diferente, que nuestros jóvenes se sienten modernos porque ahora usan piercing también. Y es lamentable, realmente, porque se visten diferentes, se pintan el cabello y eso pareciera ser que es la moda. Pero la moda que deberíamos comenzar a imponer es, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para decir pongamos de moda la honestidad? Porque no está de moda la honestidad. Pongámonos de acuerdo, todos en Panamá, hagamos un pacto, la iglesia evangélica en Panamá, hagamos un pacto y digamos, vamos a poner de moda decir la verdad, ser honestos. Y todos los cristianos en todas las iglesias en este país, decidamos decir la verdad, no decir mentira. Hagámoslo como una prueba durante una semana a ver qué pasa. Aleluya. Pongamos de moda ser responsables. Pongámonos de acuerdo en todas las iglesias un domingo en la mañana
y hagamos una prueba durante una semana, que todos los evangélicos de este país sean responsables por lo menos por una semana. Pongámonos de acuerdo para hacer las cosas bien. Porque eso es lo que significa ser cristiano. Y eso es lo que significa, y esa es la consecuencia de tener una relación cercana con Cristo. No tiene nada que ver, y yo no estoy diciendo que no deberíamos congregarnos, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no debemos hacer cultos y que nuestros cultos sean inspiradores y que tengamos los elementos, pero eso no es lo que cambia a un país. Nuestros templos no cambian a la nación. Nuestros cultos no cambian a la nación. Y si nuestros cultos no están produciendo vidas transformadas, vidas que estén sazonando a nuestra sociedad, vidas que estén iluminando en nuestra sociedad, entonces nuestros cultos tienen un problema. Y tenemos que pensar en eso. Nosotros estamos revisando las estadísticas, no solamente en Panamá, sino en toda América Latina. Y esto no es un secreto lo que voy a decir, pero las iglesias han perdido cerca del 50% de su membresía. Y algunos se han regresado, no sé, algunos con presión y todo. La vida cristiana no es para vivirla en un culto. La vida cristiana no es para vivirla en un templo, aunque no estoy diciendo que no debemos ir al culto. No es lo que estoy diciendo y no quiero que me malinterpreten en esta mañana. Lo que sí estoy diciendo es que si el culto no está cambiando vidas, o por lo menos inspirando vidas, o no digamos el culto, los procesos de la iglesia no están transformando vidas, no están produciendo cristianos que sean luz y sal en medio de la sociedad, entonces hay algo que está mal. Porque realmente de eso es que se trata. La vida cristiana no es para cantar cánticos bonitos el domingo en la mañana, para levantar las manos, aunque nos emociona eso. Y parece que fuera solamente una emoción en la experiencia de muchos. Este país necesita las escuelas, las universidades, el sector comercio, empresarial de esta nación. Los políticos de esta nación necesitan a hombres y mujeres que estén cerca de Jesús y que sus vidas lo demuestren. Esta nación necesita a jóvenes, no que se pinten el cabello. Y no sé si eso te molesta en esta mañana. Esta nación no necesita a jóvenes que carguen un pantalón rasgado. Esta nación no necesita a jóvenes que se tatúen su piel. Esta nación no necesita a jóvenes con piercing en su nariz, aretes en todas partes. Esta nación necesita a hombres y mujeres de bien, honrados, responsables, honestos. Esta nación necesita a padres apasionados por su familia. Algo que necesitamos recuperar es la masculinidad. El hombre ha perdido la masculinidad. Y lamentablemente tenemos jovencitos en nuestras iglesias. Tal vez va a sonar duro esto que voy a decir. Afeminados. El hombre ha perdido esa esencia de la masculinidad, de sentirse caballero, de sentirse que tiene, por el hecho de ser hombre, un peso de responsabilidad para formar una familia en la cual hemos sido llamados como hombres a ser sacerdotes. Ese peso de saber de que tengo que formar un hogar y cuidar a una mujer a quien debo amar y formar a hijos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los efesios. Ustedes ya no pueden vivir de la misma manera que vivían antes. Sus vidas tienen que cambiar. Si es que realmente han conocido a Jesús, si es que realmente han sido tocados por Él, si es que realmente sus vidas han sido impactadas por el Evangelio, ustedes tienen que vivir diferente.
Y de eso se trata la vida cristiana. Yo no concibo que un cristiano que ora no cambie, un cristiano que se congrega, un cristiano que alabe a Dios, no cambie. Su vida tiene que cambiar necesariamente, si me acerco a Cristo, si tengo una relación personal con Cristo, mi vida tiene que cambiar necesariamente. Y no para convertirme en un religioso puritano. Tiene que cambiar para ser luz en este mundo. Y ser luz en este mundo no es tener un lenguaje evangélico. No es tener una forma de vestirnos evangélica. No es guardar tradiciones. Ser luz en este mundo, ser sal en esta tierra, es mostrar un camino diferente. El camino de Dios. Y estamos llamados a eso. A cambiar a esta sociedad que tanto necesita a Jesús. El apóstol Pablo dice: así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. El versículo 32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Perdónense, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y el capítulo 5, el apóstol Pablo a los Efesios sigue dándole recomendaciones prácticas de la vida cristiana. Yo sé que lo que estoy diciendo no es del agrado de muchos. Yo sé que eso no es lo que se predica en los púlpitos generalmente, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Una forma diferente de vivir. Tal vez esto también caiga pesado, pero los pastores nos hemos acostumbrado a que con que los hermanos vengan a la iglesia, el domingo en la mañana sea hermoso y las ofrendas vayan bien, entonces la iglesia está bien. Si las ofrendas van bien, el domingo en la mañana sea hermoso y las bancas del templo están llenas, entonces todos estamos contentos. No importa si esos que están ahí sentados son buenos padres, son trabajadores honrados, responsables. No importa si esas que están allí sentadas son buenas madres. Si esas familias que están allí sentadas son buenos vecinos. Si esos muchachos que están allí sentados realmente son ejemplo a los jóvenes que desesperadamente necesitan algo diferente en sus vidas. Yo insisto en esta mañana, la vida cristiana no es ni debe limitarse a la asistencia, a la mera asistencia un domingo en la mañana. No debe limitarse a cantar hermosos cánticos el domingo en la mañana y a levantar las manos. No tengo nada en contra de eso. Yo soy uno de los que a mí me encanta levantar las manos y cantarle al Señor y vivir la experiencia de domingo en la mañana. Pero si eso no está haciendo nada en mi vida, si mi oración todos los días en la mañana, todas las noches, no está cambiando mi vida, no está ayudándome a pensar diferente, a vivir diferente, a ser un mejor padre para mis hijos, un mejor esposo para mi esposa, un mejor vecino, un mejor ciudadano, a estacionarme correctamente, a estacionarme donde debo estacionarme, a pagar lo que debo, a no esconderme de mis responsabilidades. Si esa relación con Dios, y si podemos pensar en la relación con Dios, en orar, en leer la Biblia, en congregarme, si eso no está transformando mi vida, hay algo malo. Y no es que esté mal la oración, no es que esté mal leer la Biblia, no es que esté mal congregarse. Es que si eso no está impactando mi vida y no me está cambiando
entonces yo estoy viviendo una religión, una vida religiosa. La vida cristiana no hemos sido llamados para vivir de esa manera. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana a pensar en esto que el apóstol Pablo está diciendo a los efesios. Se trata de una mente renovada. La relación con Cristo, una vida de devoción a Cristo, necesita una mente renovada y un corazón transformado. Y son las consecuencias de tener una relación personal con Dios, con Jesús. Una mente que ha cambiado y un corazón que ha sido impactado por el poder del Evangelio. Y eso se refleja en la forma en que vivimos todos los días de nuestra vida. Si nuestra mente ha sido cambiada por los principios de la palabra de Dios, si nuestro corazón verdaderamente ha sido impactado por el poder del Espíritu Santo, eso se debe dejar ver en la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana. Las expresiones en el culto, todo eso está bien. Yo creo que he sido claro en esta mañana, no estoy hablando en contra de eso. Pero, por ejemplo, perdimos nuestros cultos durante el tiempo de pandemia. Muchas iglesias todavía no han podido regresar a sus templos. Hay todavía sectores de la ciudad en cuarentena los domingos. Si no hay culto, entonces eso significa de que no somos cristianos. Significa eso de que se acabó la vida cristiana. Para muchos se acabó. La iglesia necesita pensar otra vez que debemos ser luz para este mundo. Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Para eso es. Ser un testimonio vivo, ser un testimonio verdadero, ser testigos, ni siquiera es ir a tocar puertas y decirle, hola, buenos días, vengo a compartirte el Evangelio. Ser responsables, honestos, íntegros, hacer los negocios, y yo no sé cuándo, y yo voy a cerrar con esta reflexión, porque yo no sé cuándo nos comimos el cuento, hicimos del mito de la esa dualidad de vida secular y vida espiritual. Nosotros no tenemos una vida secular. Eso no es verdad. Es más, yo te invito en esta mañana a eliminar ese tipo de lenguaje. Los cristianos no tenemos una vida secular. No es verdad que existe la vida espiritual y la vida secular. Es algo irreal, es imaginario, lo hemos creado nosotros en nuestra mente. Y eso nos afecta a todos. No tenemos una vida secular. Yo no soy cristiano y no soy cristiano. O soy cristiano o no lo soy. Pensamos que tenemos una vida secular. No existe una vida secular. No es verdad. Yo te invito a eliminar ese lenguaje, esa forma de expresarte. No es que en mi trabajo secular, no es un trabajo secular. Esa secularización de la vida, esa teología de la secularización que nos han vendido. Y todo lo que he estado diciendo, he estado derribando esas ideas de ese pensamiento de que tenemos una dualidad, una vida espiritual y una vida secular. No es verdad. Nosotros somos cristianos donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestra barriada. Somos cristianos. Si eres un médico cristiano. La medicina no es tu profesión secular. Tal vez eres un cristiano, un médico cristiano que toca la batería, entonces tú piensas que tu vida espiritual tiene que ver con lo que haces en la iglesia, o eres una maestra de escuela dominical el domingo en la mañana y eres una enfermera, qué sé yo, no importa cuál sea tu profesión.
Lo otro no es una vida secular. Tú eres una enfermera cristiana, o eres un médico cristiano, o eres un taxista cristiano, o eres un policía cristiano. No existe una vida secular. Nos las imaginamos nosotros. Y eso nos ha llevado al hecho de que vivimos de una forma en la iglesia y nos comportamos de otra forma en nuestra vida cotidiana. Yo te invito a eliminar eso de tu pensamiento, de tu forma de expresar. Y te invito a que tomes los principios de la palabra de Dios, que los atesores en tu corazón y que le permitas al Espíritu Santo renovar tu mente y transformar tu corazón. De eso se trata la vida cristiana. Quiero orar por ustedes en esta mañana. No solamente por los trabajadores de CLC, sino por todos los que nos escuchan, nos ven a través de las redes sociales. Y vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que esa relación personal que tenemos con Él, que nuestras oraciones, que nuestra lectura devocional, que nuestra experiencia del culto, ya sea que vayas varias veces a la semana o el domingo en la mañana, realmente impacte nuestra manera de vivir, cambie nuestra vida. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia. Venimos delante de ti pidiéndote perdón, porque muchos de nosotros hemos vivido una vida dual. Hemos construido la vida cristiana en base a una dualidad. Una vida espiritual que vivimos en el culto, en el templo, y una vida secular que vivimos en nuestras casas, en nuestras barriadas, en nuestras empresas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón en esta mañana. Tú nos has llamado, Señor, a ser luz en esta sociedad que tanto necesita de ti, a ser sal de la tierra y luz del mundo. Tú nos has llamado a vivir una vida diferente, a tener una mente renovada y un corazón transformado, y que eso se refleje en una vida, en una conducta diferente. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, nos unimos en oración como hermanos en esta mañana y te pedimos, Señor, ayúdanos a que esa experiencia de estar cerca de ti, en oración, esa experiencia de estar cerca de ti, cuando tú nos hablas, cuando leemos tu palabra, o cuando nos reunimos como familia para adorarte, que tanto nos gusta, que lo hacemos tan bien, que esa experiencia nos transforme, que esa experiencia cambie, no solamente nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de vivir, nuestra conducta, que seamos mejores padres cada vez, que seamos mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, que seamos diferentes. Porque este mundo necesita una iglesia viva en las calles. Este país necesita una iglesia viva en las empresas, una iglesia viva en las universidades, una iglesia viva en las comunidades, no en el templo. Porque de hecho en este tiempo nuestros templos han estado cerrados. Y si algo debemos pensar en este tiempo de pandemia, es que la iglesia no se circunscribe a la vida del templo. Este país necesita la iglesia en las calles, en las comunidades, en las empresas, en las universidades, en las oficinas, en las instituciones de gobierno. Cristianos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que te amen a ti, Señor, y sean luz donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy agradecido, apreciado amigo, Pastor Jerry. Amén. Tremendo mensaje nos ha dado esta mañana y yo he retomado cantidades de puntos importantes en lo que el pastor ha dicho, pero lo quiero resumir de esta manera, pastor, que nosotros podamos aprender
a que vivimos una sola vida. Así es. Y vamos a ser juzgados por esa sola vida. Cristo no va a venir y va a decir, ok, el concepto que tú tenías de la vida secular, no voy a juzgarte, solo voy a juzgarte por la parte espiritual que tú llevas. No, Él nos va a juzgar por toda nuestra vida. Amén. Entonces, comenzar a entender que como cristianos debemos de impactar a la sociedad. Y elementos claves que vi en el pasaje que utilizó, que estuve anotando, es elementos claves. Uno, ser honestos. Pablo dice en ese texto, ser honestos. Dejen la mentira. En la traducción que usted utilizó, dice, si robaban, no roben. En la Reina Valera dice, si hurtaban, no hurten. Y me encanta el robar y el hurto, porque el hurto nos lleva a que hacemos cosas en silencio, en privado, creyendo que nadie nos ve. Y toda esta forma de vivir, si la teníamos antes, no la hagan ahora. Y lo resumo de esta manera. Este pasaje parece ser la balanza. Cómo medir o cómo identificar a un verdadero creyente. Un creyente que tiene una vida de devoción a Cristo. Mi vida está entregada a Cristo y voy a vivirla de la manera correcta. Voy al templo a adorar, a exaltar su nombre, a entregar mis ofrendas, a tener esa coinonía con mis hermanos, a recargar las baterías, y luego voy al mundo a impactar. Gracias, pastor. Una de las cosas que debemos recuperar, Héctor, es la predicación como pastores. Y tal vez pudieran haber pastores en esta mañana, ¿verdad? Sí hay pastores mirándote hoy día. O que nos van a mirar después. Exacto. Debemos bajar la predicación a la vida. Como aplicable a la vida. Sí, porque es que nos quedamos en la teología, nos quedamos en la historia, pero no lo llevamos a la vida. Nos quedamos, sí, pero no le decimos los creyentes, y a veces es culpa del pastor, porque no le decimos al creyente cómo vas a vivir eso que la Biblia dice. Lo que acabas de recibir, cómo lo aplicas a la vida. ¿Cómo lo haces en tu casa? ¿Cómo lo haces en tu comunidad? Nos quedamos allá arriba y no lo aterrizamos. Nos quedamos en la inspiración, en inspirar al creyente, pero el creyente sale y después no sabe qué va a hacer con eso, no sabe cómo lo va a poner en práctica. Bueno, para comenzar eso, queremos recomendar este libro de Paul Miller, Una vida de oración. Elementos prácticos que van a ayudar a todo creyente, a nosotros, a los demás, a comenzar con ese pilar. Y en el prólogo, en la parte de atrás, dice, seamos sinceros, orar es difícil. Y sí, orar es difícil. Y por esa razón quiero recomendar a todos los que nos escuchan, pastor, este hermoso libro, Una vida de oración, que forma parte de una vida de devoción a Cristo Jesús. A todos los que nos ven a través de las redes sociales, a todos los que, al equipo de CLC Panamá, que nos ven en Albrook, que nos ven en Chiriquí, nos ven en Vía España, aquí en los pueblos, queremos darle las gracias por este tiempo devocional esta mañana, y no se pierda nuestra próxima transmisión. Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas.